Presenta este espacio COPSA Línea Este. Seguimos avanzando en el programa de hoy y es un gusto recibir a quien ya nos visitó este año, pero es bienvenido siempre. Gerardo Barrios, presidente de la UNACEP. Bienvenido. Gracias a ti. Bueno, y además en una semana muy especial en donde se está viviendo la previa de la Noche de la Nostalgia, una semana en donde se logran buenos resultados, pero también se realiza un muy buen trabajo previo de concientizar, de saber que se va a controlar y que la gente ya sabe que las reglas de juego están claras y hay que respetarlas. Sí, es muy claro que ha habido un cambio importante en el comportamiento de la población vinculado a alcohol-conducción. Yo diría alcohol, drogas y conducción, porque en definitiva el alcohol también es una droga. Y los resultados justamente expresan ese cambio, que es un trabajo continuo que tiene mayor visibilidad, si se quiere, la Noche de la Nostalgia, digamos, pero que es un trabajo constante que se viene realizando en todo el país y que muestra incluso que en este primer semestre, con la ley de alcohol cero en plena vigencia, había un descenso del 14% de cantidad de siniestros de tránsito vinculados al alcohol, ¿no? Sí, ya vamos a entrar en las cifras de ustedes presentaron ya el informe semestral, el primer semestre, ahora ya las recorremos, pero quería preguntarte, novedades para esta Noche de la Nostalgia. Porque el año pasado fue aquello de lanzar los controles de, por ejemplo, marihuana o no cocaína, aunque se podía, pero era marihuana. Eso se vio poco igual, ¿no?, durante el año. Sí, o sea, tenemos, digamos, los controles se vienen realizando, fundamentalmente lo que más se realiza controles de alcoholimetría y los controles de cannabis se incorporaron a partir de los fines del 2013, 2014, digamos, donde, bueno, esos controles ya muestran que hay inhabilitados en nuestra base de datos, digamos, por conducir bajo efectos de la marihuana. Y el hecho de, bueno, esta Noche de la Nostalgia, el tema central es cero droga para conducir vehículos, es decir, no importa cuál sea, es decir, yo, de la misma manera que la gente incorporó que el alcohol es un problema en la conducción y ha cambiado las conductas, también hay que incorporar esas conductas preventivas, digamos, con relación a otras drogas. Entonces, bueno, yo creo que eso es el desafío y la propia población nos está enseñando, y sobre todo los jóvenes, que es posible cambiar, ¿no? Es decir, porque cuando uno dice, ¿por qué digo esto de los jóvenes? Porque a veces uno estigmatiza demasiado y piensa que acá el problema son los jóvenes, y en realidad cuando uno mira las espirometrías positivas, ya desde años pasados, pero en este primer semestre, ese descenso que hacíamos mención es fundamentalmente expensa un descenso de los menores de 30 años. El 80% de las espirometrías positivas son en mayores de 30 años, o sea que muchas veces los mayores apuntan a los jóvenes, y en realidad el tema es, digamos, que hay que cambiar las conductas a toda edad. Claro, sí, lo de los jóvenes debe ser la herencia que todavía se mantiene, de que es la franja etaria más compleja a la hora de mortalidad y lesionados, ¿no? Sí, sobre todo, sigue dando ese fenómeno. Ahí también hay un matiz, el hecho de decir, la gente joven, si uno analiza las causas de muerte en todo el mundo, por lo general el pico principal o la causa principal son las muertes violentas. Los jóvenes no se mueren de infartos en el corazón, ni ataques cerebrovasculares, ni enfermedades pulmonares crónicas o cáncer. Se mueren en hechos de violencia. Entonces, bien, ese pico temprano, el problema es el porcentaje. Claro. Entonces, nuestro país registra, aún todavía, pese a la disminución, porcentajes elevados en jóvenes que fallecen en siniestros de tránsito o se lesionan gravemente. Claro. Al igual que los más viejos. Los más viejos, los mayores de 65 años. Sí. Y el mecanismo principal allí es el peatón embestido, es decir, y casi predomina la participación de las mujeres, ¿no? Claro. Entonces, también eso nos ha llevado a trabajar, por ejemplo, con el plan Ipirapitá, que estamos coordinando entre el UNACEP, digamos, y la forma de llegar, también utilizando esta herramienta informática, así como lo hicimos con el plan Ceibal, digamos, a los efectos de también dar recomendaciones a las personas mayores, a los jubilados, digamos, de este problema, es decir, de enfrentarse al riesgo en las vías públicas. Y bueno, es una tarea que vamos a desarrollar en forma conjunta en este plan Ipirapitá. Bueno, las cifras fueron positivas, porque hay descensos, todavía hay muertes, siempre va a haber muertes y el número es elevado. Es decir, dentro de lo positivo no se ha llegado todavía a una meta en donde uno diga, bueno, cómo hemos descendido las muertes, pero se empieza a marcar un rumbo. Parece que esa sería la primera lectura.
A ver, nosotros tuvimos la oportunidad de ir a fines del año pasado a Brasilia, donde se reunió Naciones Unidas específicamente para evaluar cómo los países van marchando en términos de resultados, ¿no? Porque lo que importa es evitar las muertes. Entonces, Uruguay, digamos, fue destacado en haber alcanzado metas en tan corto plazo. Y a veces uno dice, bueno, 6, 7 años que hace que estamos trabajando con esto, parece una eternidad, a nosotros nos parece una eternidad. Sin embargo, cuando uno mira los países que tienen la menor mortalidad en el tránsito, los países europeos, por ejemplo, hicieron un proceso de 15 a 18 años, digamos, para llegar a las cifras que tiene. Y nosotros se puede decir que Uruguay aborda este tema de forma integral a partir de que crea esta unidad. No por nosotros, sino porque, digamos, sí, incluye el concepto. Fuimos capaces de, o estamos siendo capaces de coordinar los esfuerzos que muchas veces estaban desperdigados, muy fraccionados en 19 departamentos, digamos, y que bueno, que en definitiva estamos agrupando a todos los que estamos vinculados en este tema con un fin común, que es evitar justamente las lesiones y las muertes, ¿no? ¿Cuántos muertos tuvimos en este primer semestre? En este primer semestre hay 217 fallecidos. ¿Cuántos menos? 43 fallecidos. Quiere decir que hay 43 personas que, si hubiéramos ido con el dato, estarían muertas y que hoy viven. Exacto, igual que 2.286 lesionados menos. Igual la cifra de lesionados fue alta, 30... No, 30.000 fue el año pasado. El año pasado. En este primer semestre, estamos, no me acuerdo bien la cifra, pero andamos alrededor de 17.000 claro. más o menos. Entonces, ese descenso que se da, digamos, a veces es el resultado de las políticas preventivas, que muchas veces lo que no se ve es, en definitiva, el resultado de la gestión. Nosotros, igual, de cualquier manera, hay un tema que es bueno que la gente sepa, decir, cómo lo encaramos. Nosotros no lo encaramos con una visión triunfalista. Es decir, qué fantástico, digamos, bajaron la cantidad de fallecidos. Sí, es positivo, pero es un proceso demasiado lento, claro, para nuestro país. Uruguay tiene el desafío de bajar mucho más drásticamente las cifras, digamos, si es que somos capaces de trabajar en forma uniforme en todo el país, digamos, y en un aspecto que es central y que tiene que ver con las políticas de autoridad. Y en ese sentido es que estamos realizando algunas cosas que quizás no se conozcan mucho o no son titulares en los diarios, pero por ejemplo, en términos de la gestión se crea en el Poder Ejecutivo la Junta Nacional de Seguridad Vial, Ministerio de Salud, Interior, Educación, Transporte y el Congreso de Intendentes. Al más alto nivel, este tema está planteado como nunca en ningún país, digamos, había planteado en el seno del Poder Ejecutivo. Y eso es para trabajar en conjunto, políticas nacionales con las políticas departamentales. Es decir, esto tiene sentido si todos trabajamos en la misma línea, y podemos decir que hoy estamos en esa concordancia entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales. Hay muchísimo para mejorar, digamos, si las políticas de presencia activa de los agentes de tránsito tienen un efecto, digamos, brutal en cuanto a disminuir la siniestralidad. Lo charlábamos antes de salir al aire, para ser honesto con la gente y también contigo, que nos daba la impresión de que algunas cosas no se están controlando. Por ejemplo, el chaleco en las motos desapareció. Yo la verdad circulo por Montevideo, vi un boom de chalecos y de motos. Hoy veo algunos que se ponen el chaleco, pero se ve que no están controlando porque no siguió creciendo, decreció. Sí. No sé qué perspectiva tenés vos de... Nosotros, bueno, a veces nosotros tenemos por costumbre tratar de documentar todo lo que pasa. Me imagino, yo lo digo como ciudadano, ustedes tienen la responsabilidad de ser... Hoy nosotros estamos desarrollando un trabajo que se llama estudio observacional, que ya lo hicimos anteriormente, sobre algunas de las normas. Es observar, digamos, en todo el país, en ciudades y rutas, cómo los ciudadanos se comportan en las vías públicas y registrar uso de cinturón, SRI, chaleco, casco, es decir, las normas principales. Y en base a ese estudio observacional, decir, bueno, acá hay un déficit, digamos, de tal o cual norma. Y bueno, el chaleco entra dentro de esos componentes en que yo creo que nosotros tenemos que ajustar todo lo que tiene que ver con la presencia activa de agentes de tránsito en las vías públicas. Y no es solo inspectores de tránsito, sino que también es el proceso que viene haciendo el Ministerio del Interior, que crea la Policía Nacional de Tránsito. Es decir, aquello de tener policías para rutas y policías para ciudades es totalmente absurdo, era totalmente absurdo,
digamos, porque en definitiva la protección de la vida no tiene barreras jurisdiccionales, ni siquiera departamentales, y esa es la construcción y el desafío que tenemos en establecer, digamos, acciones concretas en aquellos puntos o zonas críticas que la tenemos a través de la base de datos, que son ya llamadas zonas críticas y puntos críticos para gestionar rápidamente, que es donde se producen los siniestros, donde están los lesionados más graves y los fallecidos. Y en eso ya empezamos a trabajar en una planificación en la zona metropolitana. En San José ya incluso estuvo participando el propio intendente Falero. Allí estaba la Dirección Departamental de Salud, porque este tema ha sido incorporado. Así que tomaron San José, Canelones, Montevideo y Maldonado. A los efectos de establecer, bueno, cuáles son las áreas críticas, las zonas críticas y los planes específicos que se van a desarrollar. Y allí, digamos, es donde hacemos una de las principales apuestas, en el sentido de mejorar la observación del cumplimiento de las normas, ¿no? La Intendencia de Montevideo sacó sus propias cifras. Hace unos días fue noticia, hace ya varias semanas, pero sigue vigente. Con la aplicación de las cámaras, no las multas, porque las multas automatizadas no están aplicándose, que había bajado notoriamente la cantidad de siniestros, que habían notado una mejoría. ¿Ustedes lo siguieron eso con atención, me imagino? Sí, nosotros estamos trabajando, digamos, y hemos visto y participado con ellos en lo que es la parte del Observatorio de Movilidad, y el impacto que tiene es el que tú decías y que planteaba la Intendencia de Montevideo, la sola presencia de controles electrónicos, por llamarlo de alguna manera, ya influye en la siniestralidad viaria, en la cantidad de lesionados y fallecidos. Esos controles electrónicos se suman a la planificación que en Montevideo se hace para obtener esos resultados, que tiene que ver también porque el tema de las videocámaras... También queda claro que si no empiezan a ver cómo es que van a multar, en 2 o 3 meses se pierde ese miedo. Por eso... Porque viene muy demorado el tema de... Yo no soy pro sanción si no es necesario, ¿no? No me gusta que me inventen multas, pero ya he aprendido que la multa tiene que existir. Exacto. Quedé preocupado con la cifra de 44.000 infracciones por semana en frente al Hotel Carrasco. Haciendo una cuenta, pasándolo, te da una infracción cada 14 segundos. No sé quién no pasa en infracción, porque cada 14 segundos un auto pasa en infracción por esa zona las 24 horas del día durante 7 días. Porque no es que tomaron los horarios más, no, es un flujo de autos que yo no sé si no es el total de autos. Supongo que ahí habrán tomado como infracción el que pasa a 61 kilómetros por hora, porque eso está a 60. No habrán puesto, es decir, 44.000 autos no cumplieron con los 60 kilómetros por hora. Viste que había 1.700 y poquitos que iban a más de 70 y otros a más de 90, y había otros que iban más arriba que eran que cruzaron con roja a 200 y pico. O sea, las infracciones graves no eran tantas. Ahora, es preocupante el nivel de cómo no respetamos las reglas, porque yo creo que 44.000 autos por semana debe ser más de la mitad de los que pasaron por ahí. Pero eso ha sido un poco el proceso que ha ocurrido en los países que empiezan a incorporar tecnología. Porque hasta antes nos parecía que la gente iba muy rápido, ahora lo podemos constatar. Claro. Entonces, bueno, esa demora que tú decías en empezar a sancionar, y se debe a una preocupación central que Montevideo se tiene, que también la tenemos nosotros, es dar las máximas garantías al ciudadano de que si ibas a tal velocidad, chao, o si cruzaste con la roja, digamos, la multa, lo canta. Entonces yo creo que está bien y es bienvenido, y acompañar eso con el otro componente que también en la Dirección de Tránsito de Montevideo se está haciendo es la planificación con los agentes de tránsito, porque ninguna tecnología sustituye al agente de tránsito en las vías públicas. Entonces, el trabajo coordinado entre los inspectores de tránsito, entre la tecnología que se incorpora, entre las brigadas de tránsito y la policía de tránsito es fundamental, pero no solo acá en Montevideo, sino en todo el país. Entonces, yo creo que el desafío está planteado en decir, bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar estos resultados? Porque en definitiva, si hay 43.000 que transgreden una norma, y bueno, y eso tiene mucho que ver con la cantidad de lesionados y fallecidos y siniestros de tránsito que hay, no solo en Montevideo, sino en todo el país. Volvamos a los datos estadísticos de este primer semestre. La participación de las motos, bicicletas y peatones es elevada nuevamente. Y bueno, si uno mira lo que son las ciudades, el 90% de los que fallecen o son motociclistas o peatones o ciclistas. Es un fenómeno que se viene repitiendo año tras año, que nosotros lo planteamos en los informes que colgamos en la web,
lo planteamos también a todas las direcciones de tránsito y a todas las intendencias y a la nueva Policía Nacional de Tránsito, a los efectos que los planes se articulen de tal manera de proteger a los más vulnerables. Entonces, yo creo que ese proceso ha venido dando sus resultados, no solo en términos de espirometría, que era lo que hablábamos recién, sino también en un incremento, digamos, del uso del casco. Y de hecho, en este primer semestre, como el año pasado también pasó, el descenso de la cantidad de fallecidos es a expensa de evitar la muerte de motociclistas. Y eso tiene mucho que ver también con la utilización del casco, el chaleco, la banda reflectiva o la campera con reflectivos. ¿El lesionado se sabe, esos 3 grupos etarios, qué tanto son del porcentaje de los lesionados? Sí, sabemos. ¿Te lo motociclistas, acordás, no? sí, en términos generales, pasa como el año pasado, son alrededor del 50% de los que fallecen son motociclistas. Si vamos a las ciudades, se incrementa más, 60 y algo, 65%. Pero te decía de los lesionados, no los que fallecen. De los lesionados el dato no lo tengo. No lo tenés. No, porque incluso con Debe los ser lesionados... una proporción pareja. Es parejo, sí. Tenemos la cantidad absoluta, digamos, y bueno, en definitiva, hacemos un análisis más que nada en la mortalidad, porque esa es la directiva también de Naciones Unidas, trabajar sobre todo en evitar muertes en el tránsito, ¿no? Lo que no quiere decir que en la medida que uno actúa para evitar que la gente muera, tenga su repercusión en la cantidad de lesionados, como decíamos recién. Hubieron 43 fallecidos menos, sí, y 2.286 lesionados menos. Y eso es un buen dato. Un dato muy importante, ¿no? Es un buen dato. Gerardo, te propongo hacer una pausa. También se las propongo a ustedes y después sí seguimos hablando en el próximo bloque. Bien. Una recomendación que les quiero hacer a todos ustedes es que si estás pensando en seguridad en tu casa, pensá en AMC Ingeniería en Sistemas, cámaras HD, Wi-Fi con audio, sistema de vigilancia inteligente, un nuevo concepto de seguridad, no te lo puedes perder. Es realmente muy eficiente y muy bueno y además a un precio muy bueno. Vamos a la tanda viendo una de las campañas de seguridad vial como las que les estamos ofreciendo programa a programa. Bueno, la vemos, pausa y después sí volvemos con Gerardo para hablar, entre otras cosas, de algunos datos de espirometría. Vamos a estar en un simulador de espirómetro, son casos inventados, pero el simulador da cifras muy parecidas a lo que daría un espirómetro, más allá de algunas consideraciones que las vamos a estar tomando con Gerardo en instantes. Ya volvemos. Presentó este espacio COPSA Línea Este.